Vamos a platicar con Andrés Robles, que es el director de Focus, una encuestadora de mucho prestigio aquí en el estado y que nos va a dar una percepción de lo que pasó el 15 de marzo del 2019 con esta aplicación de la ley en la zona del predio de Rosario Sabinal. Va a ser muy importante y van a ver los datos. Andrés, ¿cómo te confundí con don Ángel? Ahorita vino en mi memoria don Ángel Robles, que fue mi maestro allá en la Escuela de Derecho, pero no, tú estás muy joven. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, platiquemos sobre esta encuesta que Focus realizó con mucho tino y con mucha oportunidad para conocer, digamos, los efectos que produjo estos hechos protagonizados por el MOCRI el 15 de marzo. Platícanos, ¿cuál fue el impacto de entrada que causó en la sociedad chiapaneca? Sí, mira, nosotros quisimos medir cuál era la percepción de este evento, porque fue un evento inusitado por su violencia, inusitado por la reacción del gobierno, y quisimos saber qué tanto había impactado. Y por principio de cuentas, y lo que más nos sorprende es que era casi del total conocimiento. El 95% de las personas entrevistadas sabían que había ocurrido este evento. Esto nos indica que fue un evento que tuvo una gran repercusión a nivel de percepción la plática ciudadana se llenó con este tema, ¿no? Sí, pues yo creo que ni llegó siquiera a la plática ciudadana, porque ya no tuvieron de ir a desayunar, oportunidad de ir a desayunar, sino en casa mucha gente se reportaba que no podía salir, que no podía circular, pero fue terrorífico, ¿no? Sí, la reacción en redes fue muy importante en este sentido para que se hiciera el nivel de conocimiento, porque si bien es cierto que desafortunadamente en Tuxtla hemos sufrido durante años bloqueos, marchas, plantones del magisterio, rara vez son violentas. No digo que no lo hayan sido, pero rara vez son tan violentas y sobre todo dirigidos al ciudadano de a pie. El hecho de que estas personas agredieran con palos, con piedras a autos que pasaban sin deberla ni temerla, a familias enteras, causó muchísima alarma en la sociedad y, como bien dices, inmediatamente todo el mundo empezó a tuitear, a mensajear por WhatsApp, por Facebook, por donde podían, unos para reportarse que no podían llegar al trabajo, no podían llegar a las escuelas, en fin, la ciudad se paralizó y se paralizó con cierto nivel de miedo. Bueno, y esto vino a confirmar una percepción. De por sí ha habido, digamos que estamos de alguna manera, o estuvimos de alguna manera acostumbrados a una normalidad. Hemos tenido movimientos de 100 días, de 90 días, y que los hemos visto ir creciendo también en hechos de violencia. Pero el de ahora fue terrible en términos de una percepción que nos deja muy bien acerca de lo que representa en este momento para la sociedad una organización como el MOCRI. Sí, fíjate que esto también nos llamó mucho la atención porque yo dudo que MOCRI tuviera esos niveles de conocimiento que tuvo a partir de este movimiento, ¿no? Tal vez en algunas regiones del interior del estado es más conocida, pero en Tuxtla no era tan conocida. Y de repente, como bien dice el título que le pusieron aquí en el diario de Chiapas a nuestra encuesta, MOCRI unió a todos en su contra. Y nos encontramos con que el 89%, o sea, 9 de cada 10 entrevistados, identifican a MOCRI como una organización violenta. O sea, logró posicionarse, sí, pero de una manera muy negativa, muy negativa. Sí, condenable, pues. Totalmente. Sí, condenable por todos los sectores. No solamente, algunos dicen, no, es que pues es un sector el que se vio afectado, que los comerciantes, no es cierto. Desde la gente más modesta de la ciudad que se vio impresionada, es que no sé si te tocó ver algunas situaciones, pero a mí me tocó de frente. A la hora que iba a cruzar la calle veías que venían, pero ya venían corriendo, caminando, golpeando los carros y todo. Entonces el peatón, la gente común, no tienen comercio, pero él iba sobre la calle, pues empezó a correr por el temor de que fueran agredidos. Entonces, una de las cosas que visualizan muy bien es un organismo, una organización campesina
muy violenta. Sí. Además, por ejemplo, la acción de gobierno, que es lo que queríamos medir también. ¿Cómo había visto esta inusitada reacción en el gobierno? Por una u otra razón, venimos de 12 años en las que no había habido una postura firme de parte del gobierno, ¿no? Tal cual. Y entonces, bueno, que queríamos saber si las personas estaban de acuerdo o en desacuerdo, si aprobaban que la policía detuviera, por ejemplo, las personas que habían saqueado locales comerciales. Y en este caso tenemos que el 87% lo aprueba, solamente el 4% lo desaprueba. Entonces tenemos unos niveles de aprobación de la actuación de la policía sin precedentes. Sí, claro. Es decir, la sociedad entera rodea y de alguna manera apoya y acuerpa al gobierno del Estado en su reacción contra una organización que ellos detestaron en este momento. En el magisterio tal vez no sucede lo mismo, porque muchos tienen parientes, familiares o buenas experiencias con el magisterio. En este caso, toda la sociedad rechaza a Mocri en su totalidad, lo repudia y respalda al gobierno en su acción, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que el 82% apoya la decisión del gobierno de desalojar los predios ilegalmente ocupados por Mocri, que son porcentajes muy buenos de apoyo hacia una gestión. Totalmente, es algo inédito también, porque como la mayoría de las invasiones de tierras se dan en zona rural regularmente, Sí. pues el citadino, el capitalino, pues no tiene contacto con lo que pasa, y el que sufre es el ranchero o el grupo de campesinos que eran dueños de ese predio. Pero aquí, aun cuando el capitalino no es dueño de las 10 hectáreas de José Luis Orán Saramoni, sintió como que se sintió agredido, ¿no? Claro. Sobre todo con esa actitud tan violenta, ¿no? Y entonces sienten ellos que si no se pone orden, si no apoyan al gobierno para la aplicación de la ley, pues en cualquier momento pueden ser incluso desalojados de sus casas, como ha sucedido ahí por el rumbo del Cañón del Sumidero, que han ido a sacar a las gentes de sus casas. Pues esto lo sintieron como un respaldo necesario para el gobierno y una acción importantísima, ¿no? Así es. Y de hecho, por ejemplo, preguntábamos, ¿cuál debe ser la actitud del Estado ante la invasión de predios? El 77% se tiene que desalojar los predios, ilegalmente. Pero inmediatamente. Ajá. Además. Entonces, y como bien dices, la invasión de predios era un problema que de alguna manera era ajeno a los capitalinos. De repente se hace presente, de repente conocen a una organización que se llama Mocri, que no tenía una gran presencia en la ciudad, y bueno, las reacciones del ciudadano de a pie, como tú dices, es: yo necesito seguridad. Claro. Y entonces tenemos que 8 de cada 10 tuxtlecos apoyan totalmente al gobernador del estado sus esfuerzos por hacer valer la ley. No, pero imagínate, tú vas a tu trabajo o vas a hacer tus actividades normales y vienes de la zona de Real del Bosque, o vienes de la zona del Club Campestre, por ahí, del antiguo aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, y vienes a bordo de una combi, mano, y de repente, pum, paran las combis, te bajan jaloneándote, se llevan el transporte sin mayores explicaciones, porque lo que estaba pasando en la zona sur poniente, pues no necesariamente tenían que estar enterados los de la zona sur oriente, pero fueron maltratados. Entonces, como bien tú dices, la persona de a pie se siente indignada, ¿no? Claro, y a ninguno de nosotros nos gusta sentirnos vulnerados en nuestra seguridad. Claro. Queremos transitar con seguridad. Y yo creo que esto es muy valioso y hay que retomarlo. Es el gran apoyo que como bloque la sociedad, la gran mayoría de la sociedad, le otorga al gobierno y le aplaude una acción de fuerza. Sí, por primera vez vimos también unidad entre, por ejemplo, Coparmex, Canirac, Canacintra, colegios, el centro empresarial. O sea, son, digamos, organismos empresariales, pero no siempre tienen coincidencia, ¿no? Pero este viernes aquí estuvieron con nosotros en Chiapas a Diario, estuvieron todos los representantes de esos organismos,
y por primera vez de manera valiente también se expresaron, ¿no? Y dijeron, pues qué bueno que el gobierno está realizando esta actividad de aplicación de la ley, vamos a rescatar el Estado de Derecho y estamos con el gobierno. Esas son cosas que los organismos no dicen con toda facilidad. No, yo creo que aquí el tema también es bien importante. Hay que diferenciar entre un Estado fuerte y un Estado represor. Nosotros queremos un Estado fuerte y fue lo que vimos el viernes. Un Estado fuerte que no estaba reprimiendo, estaba haciendo cumplir la ley y nos estaba dando seguridad a los demás ciudadanos, que teníamos que transitar por la ciudad, que teníamos que ir a trabajar. ¿Qué me dices de estos pobres pasajeros de OCC? Oye, sí, hasta las maletas. Que les robaron las maletas, los celulares, todo este tipo de abusos de parte de organizaciones violentas como Mocri cuentan con el total rechazo de la sociedad y una sociedad que se siente protegida y está manifestando su acuerdo y su apoyo, como tú dices, desde las cúpulas empresariales, los órganos colegiados, hasta el ciudadano de a pie, en torno a una medida que hacía tiempo que querían ver. Faltó que alguien hiciera un seguimiento de las opiniones de las mujeres. No, olvídate, las señoras estaban pero sumamente molestas porque a algunas les agarró exactamente en el tránsito de la Mocri con el automóvil cuando iban a dejar a los hijos a la escuela. No, estaban pero sumamente indignadas. Si ese día se hubiese pues entrevistado a la señora, se hubiera tenido un panorama pero terrible de condena en contra de esta gente, ¿no? Pues eso es. ¿Qué más tenemos, Andrés? Pues mira, yo creo que aquí el compromiso es que vamos a estar muy al pendiente de sucesos, de eventos que vengan y los estaremos midiendo y estaremos viniendo aquí al programa. Sobre todo va a ser interesante medir el desenlace, ¿no? Así es. Porque la organización campesina, esta Mocri, está promoviendo una marcha para el día de mañana. Pero no es de ahora, sí ha sido de siempre. Cuando se ve desfilar a la Mocri, la gente tiene temor, porque van con palos, van con tubos, van con garrotes. Nunca van haciendo una manifestación pacífica, sino de desafío. Como exacto, es una actitud desafiante. Como que si esperaran que alguien les dijera algo para acabarle el carro, para acabarle... Si un ciudadano común les dice algo, oye, váyanse a trabajar, dejen de hacer cosas, yo creo que ahí lo garrotean y lo acaban al pobre ciudadano. Entonces, la gente está muy pendiente del desenlace. Dice, no debe haber una mesa de negociaciones porque la ilegalidad no se negocia. Así es. Y entonces debe haber más aplicación de la ley porque faltan todavía muchos predios, ahora sí, en la zona del Cañón del Sumidero, en la zona también de Berriozábal y Ocosoco. Hasta que no se culmine con eso, no se podrá sentar para hacer un diálogo, que es lo que realmente quieren. Ellos plantean que son terrenos para viviendas, pero tienen terrenos suficientes como para haber puesto vivienda para toda la gente. Ya no se creen. No. Los ciudadanos ya no creen esa posición. No, de hecho yo creo que si hicieras una investigación, ellos tienen, los líderes, muchísimos terrenos en propiedad. Entonces ya la bandera de que es para vivienda ya no es creíble y sobre todo yo creo que el hecho de que pasaran a la violencia de esa manera en la que hicieron, perdieron cualquier posibilidad de contar con una base social de apoyo. Totalmente de acuerdo.